Buenas tardes, profesoras y compañeros. Somos el grupo número 11, el cual le vamos a presentar el lado social de la ciencia. Hablaremos tanto de su cultura, valores y conocimientos. Este grupo está conformado por Capcha Guamán Jeremy, el que les habla Barraza Guamaní Harold, Pariona Yuri y Texi Laura Juan Sebastián. Les hablaremos y haremos un resumen sobre las teorías científicas y el pensamiento social, propuesta por Chad Rosenberg, el cual nos habla sobre la ciencia que no se existe aislada, sino que se desarrolla dentro de una sociedad y esta está influenciada por valores, creencias, necesidades, tanto factores económicos y éticos. Esto hace que las decisiones sobre qué investigar y cómo aplicar los resultados respondan también a intereses sociales. Es por eso que la ciencia no es totalmente neutral, sino que reconoce su relación con la sociedad. Esto permite que el conocimiento de manera ética sea responsable y beneficioso para todos. Hablaremos sobre la introducción, el cual nos habla que la ciencia no surge ni se desarrolla de manera aislada, siempre está inmersa en la sociedad. Esto, cuando nos habla que está ligada a la sociedad, hace que sus avances, sus valores, intereses y necesidades, en el contexto en el que surge, nos habla sobre los factores de cómo la economía, la política y la ética influyen en temas de qué investigar y cómo se interpretan los resultados. En la introducción se divide en tres partes: la justificación, la hipótesis y los objetivos. En la justificación, según Rosenberg, nos habla que todo conocimiento lleva la marca de la cultura que lo engendró, por lo que es importante estudiar la ciencia como parte de tejidos social y cultural. ¿A qué se refiere Rosenberg en esto? Rosenberg plantea que la ciencia no se produce en un vacío, sino dentro de una cultura específica. Esto quiere decir que todas las ideas, teorías y conocimientos científicos están influenciadas por la época, los valores y las creencias, y formas de pensar de la sociedad que los crea. Yendo con la hipótesis, nos habla sobre la producción científica no es neutral, sino que se refleja y reproduce valores culturales, estructuras institucionales y también procesos sociales específicos. Y ya por último, los objetivos, tanto generales como específicos. El objetivo general del tema vendría a ser analizar cómo la ciencia está inserta en contextos culturales y sociales y cómo esto condiciona la producción y aplicación del conocimiento. Y entre los específicos, identificar ejemplos históricos de interrelación entre ciencias y culturas, como la biología hereditaria, la salud pública o la eugenesia, y también reflexionar sobre cómo la ingeniería y la tecnología dependen de valores e intereses sociales, promoviendo prácticas más éticas y responsables. Esto debería ser lo más importante. Ahora mi compañero les hablará sobre los métodos. Bueno, mi nombre es Yuri Julkarima Parión y continuando con la presentación, les explicaré brevemente cuál fue el enfoque metodológico que utilizamos para desarrollar este estudio, el cual se basa en la obra de Charles Rosenberg y nos permitió elaborar nuestro artículo grupal. En primer lugar, nuestro estudio es cualitativo, interpretativo y de carácter histórico-conceptual. Esto significa que en lugar de comprobar hipótesis o emplear métodos experimentales, buscamos comprender cómo las ideas científicas se construyen dentro de un contexto cultural. Por lo tanto, nuestro enfoque se centra en interpretar discursos, analizar significados y rastrear cómo circulan y se validan las ideas científicas en una sociedad determinada. Además, nuestro análisis se basa específicamente en la obra titulada Las teorías científicas y el pensamiento social de Charles Rosenberg. De esta manera, nuestro propósito fue reconstruir su visión acerca de la relación entre la sociedad y la ciencia. A continuación, explicaré el proceso que seguimos para recolectar y seleccionar la información que sustenta nuestro trabajo. En primer lugar, realizamos la revisión documental basada exclusivamente en la lectura crítica de la obra de Rosenberg. Esta revisión incluye tres etapas principales. Por un lado, identificar los conceptos centrales del autor. Por otro, está reconocer las metáforas sociales que emplea. Y finalmente, analizar los ejemplos históricos que utiliza para mostrar cómo surgen y se consolidan las teorías científicas. Posteriormente, como grupo, organizamos esta información de manera temática para facilitar la interpretación colectiva del pensamiento del autor.
Con respecto a la selección del contenido, tomamos en cuenta conceptos que explican el papel social de la ciencia y los casos históricos utilizados por Rosenberg. Por el contrario, dejamos fuera estudios contemporáneos o comparaciones externas al marco teórico del autor. También excluimos datos cuantitativos o experimentales, ya que no se ajustan al enfoque interpretativo que seguimos. Bien, una vez organizada la información, estructuramos nuestro análisis grupal en tres grandes dimensiones. Esto nos permitió observar cómo Rosenberg articula la relación entre ciencia y sociedad desde diferentes perspectivas. En primer lugar, abordamos la dimensión geopolítica. Esta dimensión analiza cómo ciertas teorías científicas fueron utilizadas para justificar jerarquías entre naciones, razas o grupos sociales. Con ello comprendimos que la ciencia no siempre ha sido neutral. En ocasiones ha funcionado como una herramienta para legitimar relaciones de poder. Por lo tanto, esta dimensión nos permitió ver la influencia del poder político en la aceptación y la validación del conocimiento científico. En segundo lugar, trabajamos la dimensión socioeconómica. Aquí analizamos cómo las clases sociales, los intereses económicos y las estructuras de poder influyen en la forma en que se construye el conocimiento científico. Y finalmente, exploramos la dimensión ambiental. Esta examina cómo ciertos conceptos sobre la naturaleza, como la selección natural, se convierten en discursos y metáforas sociales. Aunque Rosenberg la considera una dimensión secundaria, para nosotros sigue siendo clave, porque permite entender cómo las ideas científicas moldean la relación entre los seres humanos y nuestro entorno. En conclusión, gracias a este análisis grupal y a las tres dimensiones planteadas, pudimos comprender que la ciencia es un fenómeno profundamente social. A partir de Rosenberg, entendemos que la ciencia no puede separarse de la sociedad, y precisamente ese es el eje central de nuestro artículo. La obra de Charles Rosenberg muestra que la ciencia no avanza de forma aislada, sino profundamente ligada a su contexto social, cultural y político. El conocimiento científico está modelado por intereses económicos, tensiones políticas, valores éticos e incluso por el rol de las instituciones financieras científicas que actúan como mediadores entre estos factores y la producción de saber. Además, Rosenberg evidencia cómo las teorías científicas se pueden servir para justificar jerarquías geopolíticas, reforzar desigualdades socioeconómicas, expresar creencias culturales y moldear interpretaciones éticas. Incluso las hay ideas sobre la naturaleza o el ambiente, ya que están atravesadas por metáforas y valores sociales, no realmente un enfoque únicamente objetivo, sino subjetivo, mostrando que la ciencia no solo describe la realidad, sino que también la transforma y se transforma también por la misma sociedad que lo produce. La evidencia muestra que la ciencia no es natural, es un invento o una forma de interpretar al universo que hemos inventado nosotros como una sociedad. Está influenciada por los valores, intereses y tensiones sociales. Las instituciones científicas, mediante estos factores, pueden, y lo hacen, como ha sido registrado en casos históricos, la forma de reforzar desigualdades y jerarquías. Por ello, reconocer la dimensión social que la ciencia es esencial para orientar su desarrollo hacia prácticas más responsables y éticas, evaluando a quién se beneficia de sus avances y cómo reducir posibles efectos negativos en la sociedad. Ya, a mí me va a tocar hablar sobre las recomendaciones y lo hemos dividido en 6 principales. Primero, contextualizar historia y culturalmente la ciencia. A eso me refiero a situar todo descubrimiento o teoría dentro de su época para comprender cómo refleja y a veces refuerza ciertos valores, tendencias o estructuras de poder sociales. Segundo punto sería el analizar el rol de las instituciones científicas, tanto sea universidades, sistemas de salud y academias, ya que estos no solo producen conocimiento, sino que también definen qué se puede considerar verdadero, normal o saludable, reproduciendo así normas culturales. Tercer punto sería reconocer y cuestionar los valores implícitos en la investigación. A esto me refiero con identificar conceptos tanto como progreso, eficiencia, normalidad o desarrollo, que orientan preguntas científicas, métodos y aplicaciones, y evaluar sus implicaciones éticas y sociales. Cuarta recomendación sería vincular ciencia y cultura de forma explícita. Rechazar la idea de una ciencia neutral o aislada y asumir que forma parte integral de la cultura, dialogando constantemente con las creencias, necesidades, conflictos de la sociedad. Utilizar casos históricos como herramientas pedagógicas y críticas sería el punto 5.
y sería emplear ejemplos como la eugenesia, el darwinismo social o la medicalización de la enfermedad nerviosa. Un ejemplo. Para ilustrar cómo el conocimiento científico ha sido usado para legitimar desigualdades. Recomendación número 6 sería aplicar esta mirada crítica a la ciencia y la tecnología contemporánea. Me refiero con esto a examinar como campos actuales como la inteligencia artificial, la biotecnología o la ingeniería siguen siendo moldeados por intereses sociales, económicos y políticos, exigiendo prácticas más responsables y justas. Como último punto, hablaré sobre las conclusiones de nuestro trabajo final, divididos en 5 categorías, en donde la primera conclusión a la que hemos llegado ha sido que la ciencia no es neutral ni aislada. Surge, se desarrolla y se legitimiza dentro de contextos sociales, culturales y políticos específicos. Segundo, teorías como el darwinismo social, la eugenesia o la medicalización de la enfermedad nerviosa muestran cómo conceptos científicos se usaron para justificar desigualdades de clase, género y raza. Tercer punto, las teorías aceptadas suelen ser aquellas que coinciden con los valores dominantes. Un ejemplo tenemos el genetismo en sociedades conservadoras. Cuarta conclusión sería las instituciones científicas. Como ya hemos observado, las universidades y el sistema de salud no solo producen conocimiento, definen lo normal, lo saludable y lo verdadero. Y como última conclusión hemos llegado a que reconocer esa dimensión social no desacredita la ciencia, sino que invita a una práctica más crítica, ética y comprometida con la justicia social. Bueno, esto sería todo por el grupo 11. Muchas gracias.